Buenos días. Bueno, ya Paula nos presentó. La evaluación se desarrolló durante el año pasado y los primeros meses de este año pues se terminaron de entregar los informes. Vamos a hacer una presentación lo más ejecutiva posible. También hay un informe ejecutivo donde se puede ver aún más desarrollo y el informe completo y la presentación completa donde están, digamos, ya información más específicas, datos, salidas y ese tipo de cosas. Sin embargo, si al final, en el marco de las preguntas y la discusión queremos ver algunos datos específicos, pues los podemos buscar. Entiendo que la metodología es que vamos a presentar y al final respondemos preguntas y abrimos la discusión, que es lo que hayan convenido, ¿no? Muy bien, ya Paula hizo la presentación del piloto, las dos estrategias, los municipios y aquí puntualizar algunos aspectos que de pronto ya pueden ser evidentes para algunos de ustedes, pero vale la pena hacerlos bien explícitos. El Estado tiene una oferta de servicios generales para promocionar los derechos sexuales y prevenir el embarazo en adolescentes. ¿Qué hace una intervención como esta en particular? ¿Qué es la diferencia? Por el lado de la estrategia de transferencias monetarias condicionadas, pues lo obvio, un incentivo a la demanda con esa transferencia, es un ingrediente adicional. El aprovechamiento de la institucionalidad existente y de esa oferta de servicios, pero con unas especificaciones convenidas para focalizar unos servicios en los temas del piloto. Por el lado de la estrategia de innovación social, pues unas metodologías innovadoras, participativas, que refuercen algunos de los temas en los adolescentes. Muy bien. Ambas estrategias que comparten un tema de focalización, a diferencia de la oferta del Estado tradicional, hay una focalización y hay una intención de complementariedad en las temáticas y en los refuerzos a los chicos y una intención de transmisión y apropiación de conocimiento. Y todo eso para atacar unas barreras de acceso a esos servicios que pueden asociarse a problemas de demanda y a problemas de oferta de tipo institucional. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otros ingredientes particulares de la intervención en relación con la oferta tradicional del Estado? Que prosperidad social como institución se convirtió en la institución líder de la intervención, no solo como coordinador y articulador y focalizador, sino como desarrollador e implementador y oferente de servicios con la estrategia de innovación social y además como articulador y líder de toda la intervención. Es decir, entró esta institución a liderar un tema que es del resorte de otras entidades especializadas. Otra característica fue una intervención puntual en el tiempo, alrededor de año y medio, la estrategia de transferencias monetarias, la estrategia de innovación social, por algunas cuestiones en la operación, se terminó concentrando en muy pocos meses, en 4 o 5 meses, ¿no? Entonces es otra característica, no es la oferta del Estado permanente a lo largo del ciclo de vida, sino puntual en el tiempo y en un rango de edad de 14 a 17 años. Y la promoción de unas actividades extramurales, sin perjuicio de que el accionar, digamos, del Estado tradicional no haga actividades por fuera de las instituciones educativas. Aquí hay una intencionalidad de promover esas actividades fuera de las instituciones educativas, pero ya en la implementación, sin embargo, algunas actividades se llevaron también dentro de las instituciones. Y una intencionalidad de promover el desarrollo de competencias de cada institución y articularlas.
Muy bien. La evaluación, los objetivos de la evaluación: analizar coherencia en el diseño conceptual y operativo, considerar los aspectos institucionales y operativos para el escalamiento de una intervención de este tipo, y la evaluación de resultados enfocada en responder si la estrategia logró promover salud sexual y reproductiva y la capacidad de los adolescentes de tomar decisiones responsables en torno a su sexualidad. ¿Cómo se hizo la evaluación? A través de un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo, con un enfoque, digamos, mixto. Se realizaron entrevistas semiestructuradas en las instituciones participantes, alrededor de 6, 7, de 5 a 7 en los diferentes municipios, más o menos 35 entrevistas semiestructuradas, también entrevistas en el nivel nacional, grupos focales con los adolescentes jóvenes, adolescentes mujeres y padres de familia separados, es decir, en 6 de los municipios, porque en Santa Marta no se hicieron, no había terminado la intervención, o sea, se hicieron 18 grupos focales. El análisis cuantitativo se desarrolló a partir de la encuesta de línea de base que se había realizado antes del inicio de la intervención y la encuesta de seguimiento que realizamos en el marco de la evaluación. Entonces tenemos una línea de base y una encuesta de seguimiento. Con base en eso se presentan diferencias estadísticas, un ejercicio de diferencias estadísticas entre línea de base y seguimiento, en algunos casos segmentados, resultados segmentados por estrategia y por sexo. Se aplicaron unos modelos particulares, pues unas regresiones para mirar determinantes de algunas de las variables de resultados, un modelo de duración para explorar determinantes de la edad de inicio de la vida sexual de los adolescentes. Se aplicó también un ejercicio de descomposición porque se buscó construir en lo posible un panel, es decir, se buscó a los individuos que se habían encuestado en la línea de base para hacerles el seguimiento. Entonces la edad promedio de los encuestados, de los participantes, aumentó entre la línea de base y el seguimiento. Entonces, por supuesto, muchas variables de resultado tienen un movimiento, digamos, un cambio natural asociado al cambio en la edad promedio de los jóvenes. Entonces, ese ejercicio de descomposición lo que busca es, para algunas preguntas, para algunas variables de resultado con las que contamos, tanto en línea de base como en seguimiento, separar ese efecto, poder responder si esos cambios se debieron en cierta forma a otras variables determinantes y no al simple incremento en la edad. Entonces, la edad promedio se incrementó y, por supuesto, la proporción de jóvenes que habían iniciado su vida sexual también. Muy bien. Los resultados generales, de manera muy general, los mensajes fundamentales de la evaluación en cuanto a la transmisión de conocimientos en derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y métodos anticonceptivos, percepciones y actitudes y prácticas y comportamientos. Entonces, sobre conocimiento, la evidencia muestra que se transmitió conocimiento, se adquirió conocimiento. ¿En qué aspectos? En el reconocimiento integral de los derechos sexuales y reproductivos y, en cierta forma, una apropiación de ese conocimiento. En el conocimiento de más métodos de planificación familiar y decimos que observamos un menor efecto en lo que se refiere al ámbito de la prevención de la transmisión de ITS. Ahí no fue tan contundente este tema de conocimiento. ¿De acuerdo? Percepciones y actitudes. El tema de no discriminación por orientación sexual fue contundente con excepción de San Andrés, del caso de San Andrés. Empoderamiento y comunicación también fue un resultado positivo. Es evidente que se abrieron canales de comunicación de los adolescentes con sus pares y con sus padres. Y este flujo de comunicación pues lo reconocen no solo los adolescentes, sino también los mismos padres.
y ese empoderamiento en un reconocimiento, autorreconocimiento de los adolescentes como agentes de cambio, tanto en su entorno, digamos, de pares, como en su hogar, con sus padres, ¿no? Entonces emergieron cosas interesantes en los grupos focales, como discusiones en el hogar sobre los roles del hombre y la mujer, del hermano y la hermana, del tratamiento de los temas de sexualidad y de uso de métodos anticonceptivos. Un cambio de paradigma en cómo se ven los servicios de salud sexual y reproductiva y salud amigable, los servicios de salud en general. No voy al médico solo cuando estoy enfermo, voy a esta oferta de servicios también para prevenir y eso me va a ayudar. No encontramos un resultado ambiguo respecto al tema de equidad de género en cuanto a actitudes y percepciones, ¿okay? Ahí el resultado del piloto no fue evidente, fue ambiguo. Muy bien. Sí. Que la adopción de actitudes, digamos, y algunos comportamientos y creencias alrededor del tema de equidad de género, se observa que aún persisten, digamos, percepciones, narrativas que siguen reforzando los estereotipos, ¿no? Machismo, roles, responsabilidad frente a la paternidad. ¿Listo? Un poco adelantándonos, inclusive las instituciones también expresaron asuntos o nosotros identificamos aspectos en el trabajo de campo desde la institucionalidad que también refuerza ese problema de equidad de género. El seguimiento que hacen las instituciones a los casos de embarazo en adolescentes es a las mujeres adolescentes, no a los hombres adolescentes. Cuando tú preguntas, bueno, ¿y en esta institución educativa cómo ha evolucionado el tema de embarazo en adolescentes? No, tantas niñas. Bueno, ¿y cuántos niños? Ni idea. Pues conocen el caso del niño que tuvo el embarazo con una niña del mismo colegio, pero ni idea de los niños que han tenido embarazos por fuera del colegio. ¿Me hago entender? Entonces, desde lo institucional y también desde lo familiar, desde las instituciones educativas, el tema y desde mismas narrativas, inclusive en los ejercicios de innovación social, en esta intervención de algunas de las actividades participativas, el mismo operador reconoce y pone en su informe 3 casos de actividades que derivaron en un producto que refuerza estereotipos, machismo, inclusive perspectiva del tema del embarazo desde la perspectiva de riesgo y no de los derechos sexuales y reproductivos o de la prevención, digamos, enmarcada en el tema de derechos sexuales y reproductivos, sino como el riesgo que corre la mujer porque los hombres son unos malos que llegan a embarazarla. ¿Ok? Ese tipo de cosas son varios ingredientes que nos llevan a afirmar que el resultado es ambiguo. Por supuesto, en algunos grupos focales, algunas narrativas son positivas en cuanto a avanzar frente al tema, en cuanto a avance frente al tema de equidad de género, pero en otras narrativas no, y en otros grupos focales no. ¿Ok? En todos los municipios podemos decir que fue ambiguo el resultado en este tema. Fue más fuerte en el caso de San Andrés y tal vez Villavicencio, ¿no? San Andrés y Villavicencio fue más extremo, pero en general encontramos un resultado ambiguo. Y esto además lo conectamos en las conclusiones y en las recomendaciones con un tema que desde el diseño del piloto, el tema de equidad de género pudo haberse, digamos, desarrollado de una manera más estructurada y más explícita. ¿Listo? Y también y problemas operativos también y problemas del operador también. O sea, ahí hay de todo. Por ejemplo,
y me adelanto a la discusión, el no haber, digamos, desarrollado instrumentos separados para hombres y mujeres. Todos los instrumentos y todas las metodologías y todo lo que se aplicó, toda la intervención, fue mixta. ¿Sí? Muy bien. Prácticas y comportamientos. ¿Qué decimos? Que a pesar de que hay un mayor reconocimiento de los servicios de salud amigables, y en eso se avanzó, no vemos un resultado contundente en el tema de uso de métodos anticonceptivos entre quienes iniciaron su vida sexual, ni en prácticas de exámenes médicos y pruebas de laboratorio. Dos aspectos de los resultados. En general, fueron mejores los resultados de la estrategia de transferencias monetarias condicionadas en relación con la estrategia de innovación social. Y los resultados son mejores entre las mujeres que entre los hombres. En diferentes variables. Vamos a desagregar un poco. Bueno, antes vamos a hablar de de una escalera como de inconvenientes en la operación del piloto. La limitada capacidad institucional de las entidades en los territorios, ICBF, servicios amigables. Y hablamos de eso en términos de disponibilidad de personal, inclusive de espacio físico, y eso se reflejó en parte en una débil apropiación de la intervención de estas entidades. En el diseño, estas entidades según el diseño, debían apropiarse del piloto y deberían participar activamente, inclusive en el monitoreo y el seguimiento. Y eso no se dio. Por supuesto, en algunos casos más que en otros. Les propongo que sigamos y hacemos la discusión. Si quieren, anotan los puntos. Sí. No participamos en el diseño, para nada, solo la evaluación. Hicimos una revisión documental, revisamos los contenidos, los lineamientos. Sobre eso decimos algo desde la perspectiva pues, de la especialidad de nuestro especialista en salud sexual y reproductiva. Algunas cosas puntuales, pero digamos que no es lo fundamental del propósito de la evaluación. Sin embargo, ahí hay unas anotaciones. Muy bien. ¿Qué encontramos? Débil implementación del PESC en varias de las instituciones educativas, a pesar de que la implementación del PESC era una de las condiciones de focalización, ¿no? Las barreras administrativas para acceder a servicios amigables asociadas al tipo de vinculación de los hogares al sistema de salud, pues los que están en el sistema contributivo, pues había problemas administrativos para poderlos atender. En algunos casos se solucionó, se salvó, digamos, esa barrera. En otros casos simplemente quedaron sin acceso a ese servicio algunos participantes. No se armonizó la fase operativa del piloto con el calendario académico de las instituciones educativas ni con el calendario de contratación del ICBF. Entonces el ICBF ya tenía contratados sus operadores, hubo que adicionarles de pronto participantes. Entonces hay un conflicto, digamos, en el proceso de focalización, de los tiempos para ejecución. En un caso en particular, por ejemplo, en Puerto Asís, el contrato ya había terminado, ya estaba muy hacia el final y entonces no se alcanzaron a hacer 2 de los semilleros. Y además de todo modo se comprimió en el tiempo la intervención. Fue muy rápido, eso pudo incidir en el tema de percepción de temas repetitivos y de saturación digamos, al someter a los participantes, digamos, a una frecuencia más alta de actividades en un tiempo más corto. Se metió el periodo de vacaciones, eso impactó el desarrollo de los últimos 2 semilleros, digamos, la convocatoria en los últimos 2 semilleros, entonces que tuvieron menos asistencia.
o en el último, pero todos esos problemas derivaron, digamos, de esta no armonización de esos calendarios, que por supuesto responde también a lo que ustedes conocen de la operación, pues, de los procesos de contratación en el sector público. Prosperidad Social según llevaba su proceso del piloto, de desarrollo y todos los temas que tienen que ver con contratación, me imagino que también tuvieron que ver en el tema. Entonces, si bien hubo toda una socialización, no hubo una planeación junto con instituciones educativas y servicios amigables desde la planeación de la vigencia anterior para la vigencia donde va a ser la intervención. Eso tiene implicaciones. Las instituciones educativas, en el segundo semestre, digamos, la demanda de actividades académicas a los muchachos también es más alta. Una de las recomendaciones es, y lo dicen las instituciones educativas, es preferible que este tipo de cosas pues se pueden hacer durante todo el año, pero mejor concentrar más actividades durante el primer semestre del año. Bueno, una percepción de temas repetitivos, saturación y no disfrute de algunas actividades, pues las que no son participativas, las que son las charlas. Entonces los muchachos, las narrativas son charlas repetitivas, ese tipo de cosas, y algunas otras sí las disfrutaron, pero ahí el tema, digamos, de complementariedad que era y reforzamiento, que es uno de los temas, pues hay que hacerlo con cuidado para que en lugar de generar rechazo, genere un reforzamiento efectivo. Bueno, y finalmente, una relativa baja asistencia a las actividades. Entonces, esto es una intervención focalizada donde uno espera que los porcentajes de asistencia a los participantes, pues, no sé, por encima del 90%, porque además no solo está el incentivo, sino está toda la gestión de recordación, de intencionalidad que está detrás de la intervención y de seguimiento, y sin embargo, como vamos a ver más adelante, las asistencias no fueron tan altas. Y eso es un problema también para la evaluación. Yo estoy encuestando en el seguimiento a participantes que no fueron a todas las actividades, o que fueron a la mitad de las actividades, o al 70% de las actividades, o al 40% de las actividades, o menos. Pues no necesariamente, pero no sabemos, pero porque pues eso no hubo forma de saberlo, pero es muy probable que parte de esa muestra tenga ese sesgo. Ahora, visto el piloto como una intervención general en la que eso puede pasar, pues es parte del resultado. Muy bien. Es un poco repetitivo sobre lo que ya dijimos sobre conocimientos, pero con algunos datos. Por ejemplo, la proporción que reconocen los diferentes aspectos sobre derechos sexuales y reproductivos se incrementó entre 10 y 26 puntos porcentuales en ambas estrategias, en los diferentes municipios y por sexo. Lo que ya dijimos del reconocimiento de la posibilidad de acceso gratuito a los servicios amigables en las IPS, eso es algo y se corrobora, digamos, en los grupos focales, no conocían, digamos, en general los muchachos no conocían de la existencia de esos servicios y a raíz del piloto pues los conocieron. El tema de libertad y autonomía en las decisiones, ese reconocimiento es evidente, y el conocimiento de más métodos de planificación familiar. Los resultados deficientes, algunos ejemplos puntuales. No hay un conocimiento claro de la relación ciclo menstrual probabilidad de embarazo, que es uno de los temas centrales de prevención. Y si eso se une con otro resultado que vamos a ver más adelante, que además, así como se incrementó la proporción de participantes que iniciaron su vida sexual, se incrementó la proporción más que proporcionalmente de participantes que afirman usar el método de ritmo y de retiro, métodos tradicionales de prevención. Sin entenderlo bien el ritmo, por ejemplo, porque no se entiende esta relación. Entonces hay un tema de transmisión del conocimiento, de transmisión efectiva del conocimiento. Las creencias sobre primera relación sexual, no es posible el embarazo, no es posible adquirir ITS, no son porcentajes altos, pero no hay cambio, no hay un cambio estadístico en esa proporción. Las creencias erradas para prevenir ITS o que responden no saben. Práctica de sexo oral, práctica de sexo anal y tomar pastillas conceptivas, una proporción de participantes que lo asocia
a métodos que además les ayuda a prevenir transmisión de ITS de forma errada. Y un bajo reconocimiento del tema de interrupción voluntaria, del derecho pues, de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, allí hay más trabajo por hacer. Percepciones y actitudes, las cosas que ya dijimos, que hay de nuevo aquí, lo de la mayor apertura y comunicación más asertiva en el tratamiento de los derechos sexuales, con pares y con las familias. El autorreconocimiento como agentes de cambios y replicadores de conocimiento. Esto es muy importante, que puede ser un resultado a su vez de esa mayor comunicación que generó el piloto, que además el piloto la generó desde la socialización, con la invitación a los padres, a las instituciones educativas. O sea, desde el momento de la socialización se empezaron a abrir esos canales. Y es un reconocimiento de mayor apoyo de los padres para el uso de los métodos anticonceptivos y de asistencia a los servicios amigables. Lo de la prevención, bueno, eso es muy importante, el afianzamiento de un proyecto de vida más consistente con el aplazamiento de la paternidad, que es uno de los grandes objetivos del piloto. Eso fue evidente tanto en la información cualitativa como en las encuestas. Las motivaciones entre hombres y mujeres difieren un poco, pero tanto hombres como mujeres valoran el tema, digamos, de estabilidad económica, y las mujeres en particular valoran el establecimiento de relación de largo plazo, no necesariamente matrimonio, pero bueno, es una valoración. Ayer en la reunión nos decían sí, eso, todos los estudios muestran que las mujeres en cualquier caso valoran más las relaciones de largo plazo. No sé si quiere hacer una aclaración al respecto de cómo leer ese resultado. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, ayer hablábamos en la reunión, en la presentación, que es muy normal que se afiance la idea, pues, y que es, digamos, histórico, que hay una relación con el amor romántico y la relación y las mujeres que esperen a tener una relación más estable para tener hijos. Pero no necesariamente en este estudio especificamos eso, sino que por lo menos tuvieron en cuenta alargar un poco y esperar un poco más para poder quedar en embarazo. Pero sí sabemos que el tema del amor romántico tiene mucho que ver en estos temas. Es que ayer hicimos la presentación a los directores, entonces ayer estuvieron los coordinadores de diferentes áreas de prosperidad social y por eso Javier habla de una reunión previa. Entonces ayer ya la revisaron tanto en dirección como en las otras áreas misionales de prosperidad social. No podíamos hacerlo una reunión para todo, pues dividimos. Muy bien. En cuanto a prácticas y comportamientos, la asistencia a los servicios amigables. El 55% de los participantes asistió por lo menos una vez a servicios amigables, que era uno de los grandes propósitos. Consideramos que la línea de base para ese dato es 0. Es decir, y lo corroboramos en los grupos focales. Ya lo dijimos, los adolescentes no conocían, estos participantes no conocían los servicios amigables en general. Desde esa perspectiva es un avance y es un efecto del piloto que el 55% hayan asistido por lo menos una vez, ya lo conocen y además pueden replicar ese conocimiento, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista operativo, pues es una cifra relativamente baja, ¿no? Temas de resultados. Menos del 60% de los que han iniciado la vida sexual reportan uso frecuente de métodos anticonceptivos. No se incrementó la proporción que reportan haber usado o su pareja métodos anticonceptivos modernos, con excepción del condón en los hombres, del 72 al 88%. Sin embargo, preocupa esta respuesta de la proporción que contestan que el condón solo se usa cuando desconfiamos de la pareja. Entonces, es una prevención del embarazo y de la transmisión de ITS basado en la confianza a la pareja.
se incrementó de 22% a 39%. El uso de métodos de ritmo y retiro, que habíamos dicho que se incrementó, ritmo de 10 a 37% de las mujeres y 9 a 26% de los hombres. Retiro de 19 a 45% en las mujeres y de 19 a 36% de los hombres. Aquí hay un tema también de interpretación. Probablemente antes del piloto no sabían que eso se llamaba así. Sin embargo, sabemos que, otra vez, se incrementó la proporción de los que iniciaron su vida sexual, o sea, muchos no habían iniciado su vida sexual. Ajá. Entonces tampoco era muy relevante este tema. Sin embargo, hoy están contestando que eso para el incremento, pero lo que es un hecho es que están contestando 37%, 45% en el retiro, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres 26%, 36%, o sea, y además, fíjense, por sexo, pues es consistente el resultado, o sea, es una realidad. Y aquí me quiero adelantar a una de las recomendaciones, y es que tiene que ver con esa revisión de los documentos del diseño, ya temas muy específicos sobre los lineamientos. Y es que no se presentaron, por ejemplo, los métodos como anticonceptivos, no se presentó el concepto de doble protección, digamos, no se hizo la diferenciación del condón para qué y los otros métodos para qué y la complementariedad, el reconocimiento, digamos, de cuáles métodos son más efectivos en este rango de edad. Solo 15% han realizado algún examen médico o prueba de laboratorio. Ese es otro tema de cómo leemos ese dato. Que 15% se hayan realizado una prueba de laboratorio o un examen médico puede ser un buen número, el 15% de los que han iniciado relaciones. Muy bien. Las transferencias monetarias condicionadas. Uno de los objetivos de la evaluación era mirar si es una buena idea el tema de las transferencias monetarias para este tema en este rango de edad. En el diagnóstico se presentan, digamos, experiencias de las transferencias monetarias en temas de salud, en temas de prevención de VIH, en algunos temas asociados a salud sexual, pero no específicamente para el tema de prevención de embarazo ni para adolescentes, ¿no? Entonces, por una parte, decimos que una deficiencia del diseño pudo ser no haber probado diferentes esquemas, diseños de la transferencia monetaria condicionada. El diagnóstico del documento del piloto advierte cómo los resultados de la transferencia monetaria dependen de muchas variables, por supuesto del monto, de la frecuencia, de las condicionalidades, de la progresividad asociada a unas condiciones, al cumplimiento o a la mejora en algunas condiciones, en fin. Pero nos quedamos con un solo diseño de transferencia monetaria y es la que observamos. Es decir, per se la transferencia monetaria no podemos decir si es efectiva o no es efectiva. En general, esta transferencia con ese monto, con esta forma, tuvo unos resultados y tuvo una percepción de parte de los participantes. De pronto, otro diseño tiene otro resultado. ¿Y qué decimos sobre eso? Uno, los altos niveles de ausentismo de algunas actividades, o sea, el incentivo no fue suficiente para que tuviéramos altos niveles de asistencia, altísimos. Baja valoración de la transferencia monetaria como motivación para la participación. Eso es lo que expresan tanto en los grupos focales como en la respuesta a una pregunta que vamos a presentar. Dificultad, digamos, operativa, por decirlo de alguna forma, de la implementación de una transferencia monetaria condicionada en este rango de edad. Entonces, eso se refleja, por ejemplo, en una percepción de los participantes en que no les cumplieron con la transferencia, que hubo incumplimiento de la transferencia monetaria condicionada. Eso per se es un problema. No estamos diciendo que Prosperidad Social incumplió, que los muchachos cumplieron las condicionalidades y Prosperidad no les giró, no. El tema es que hay una percepción de incumplimiento. ¿Por qué?
por desinformación, porque son elevados, porque andan en otras cosas, porque es complejo, porque eran varias asistencias, eran 11 asistencias en total, y la transferencia se hacía por agrupación, digamos, de asistencias. Algunos inconvenientes en el proceso de bancarización, que se perdió el documento de identidad, en fin, ¿no? El hecho es que es generalizada un poco la suplantación en las firmas. En los grupos focales algunos expresaban cómo vieron a compañeritos firmando la asistencia, por supuesto no a servicios amigables porque la entrada es controlada, pero en las grupales, por ejemplo, suplantaban a otros compañeros por su asistencia. Entonces, eso le quita, digamos, legitimidad a los otros compañeros que están asistiendo, frente a los otros compañeros que están asistiendo. Muy bien. Las cuestiones éticas. Emergió, digamos, en las entrevistas a los funcionarios y en instituciones educativas e inclusive en las otras instituciones, ICBF, los mismos funcionarios de prosperidad social fueron enfáticos en eso, la mayoría, unos no, en considerar que no era adecuado dar la transferencia monetaria a los adolescentes directamente, en lugar de que esa promoción fuera por el conocimiento, por la adquisición del conocimiento y el disfrute de las actividades en sí mismas. Sobre esto llama la atención que en el documento diagnóstico se advierte un problema ético al contrario, se advierte el problema ético asociado más al tema de estar incidiendo sobre el disfrute de unos derechos promovidos con plata, ¿no? Que es diferente. Lo que emergió en campo fue otra preocupación. Muy bien. Y por el otro lado, en la balanza, pues las cosas buenas de la transferencia monetaria, el concepto de transferencia monetaria como dinamizador de la oferta, y como incentivo a la demanda, y esa demanda como dinamizador de la oferta de los servicios. De todos modos son pues hogares que necesitan los recursos, la utilidad de la transferencia para el transporte, la asistencia a las actividades, en fin. Esta es la salida de la encuesta sobre la motivación para asistir a las actividades. Entonces el 80% responde que es porque les interesaban los temas, solo el 3% porque recibiría un incentivo si asistía, y ese 3% está conformado solo por hombres. Ninguna mujer responde que es por el incentivo monetario. Y en los grupos focales también emergió el tema. Inclusive algunos afirmaban que ellos no sabían, cuando empezaron las primeras actividades, no sabían que iban a recibir un incentivo monetario. A pesar de la socialización, a pesar de pues, todos los esfuerzos que se hicieron y que efectivamente se hicieron de información. ¿De acuerdo? Muy bien. Los datos de asistencia, vamos rápido sobre estos datos. Servicios amigables en TMC, en la estrategia de transferencia monetaria condicionada. 55% y en un rango de Nipiales 64% y Villavicencio 44%. En el caso de San Andrés y Villavicencio, una reducción en las citas, en las actividades finales. Fueron seis asistencias a servicios amigables, algunas grupales y algunas eran citas individuales. Los servicios del ICF en TMC. Generaciones con bienestar. Santa Marta, pues un gran éxito. Santa Marta se benefició del aprendizaje, como venía rezagada en la implementación del aprendizaje, digamos, operativo de prosperidad en el piloto. Pero en general, pues fueron asistencias más altas. La más baja, San Andrés, 72%. San Andrés fue como la ovejita negra del... Aunque hay una cosa positiva, en San Andrés se reconoce bien bastante el esfuerzo de ICBF, ¿no? Y familias con bienestar, en cambio en Villavicencio, bueno, también sí fue alta y San Andrés también muy baja. ¿Okay? Ese fue un solo módulo. Familias con bienestar fue un solo módulo. ¿Solo se da transferencia por un módulo
es un módulo con varias actividades. Sí. Sí. Ahí es un poco que llamamos módulo. Un módulo en cuanto al tipo, al objetivo y al enfoque. Las verificaciones que se hicieron. Entonces, para generaciones, digamos, si bien eran 2 módulos los que se propusieron, se hicieron 4 verificaciones, 4 entregas. Generaciones, tanto generaciones como familias, tienen 8 módulos, 8 asistencias cada uno, 8 módulos. Tanto generaciones como, gracias Juli, tanto generaciones como familias deben ir a un número de módulos. Sin embargo, para el piloto se verificaba asistir a 2 módulos de generaciones con bienestar era una verificación, asistir a otros 2 módulos era otra verificación. Entonces se hicieron 2 verificaciones sobre generaciones con bienestar que correspondían a 4 módulos, mientras que en familias con bienestar se verificó 2 módulos, o sea, solo una verificación para el piloto. No obstante, pues la idea era que los participantes y sus familias asistieran a todo el programa de generaciones y pues a todo el programa de familias con bienestar. Muy bien. Esto es como una aproximación al tema de adherencia a los servicios de TMC. Ahí están las 11 asistencias. ¿Y qué es lo que decimos? Entonces, el 19% asistió a 7, por ejemplo. 6% asistió a los 11. Y aquí por servicios. Esta es la adherencia a servicios amigables. Y aquí por ejemplo, digamos, si uno suma de 2 a 4, 20, 30, 48, 56, más del 60%, no, de 40, sí, casi el 60%, a 2, 3 y 4. Aquí la pregunta que surge, además asociado también a otras consideraciones, es, ¿son demasiadas actividades? Es una demanda muy grande para los chicos, y esta pregunta habría que responderla también desde la perspectiva de que es que el Estado tiene una oferta general. Aquí lo que estamos diciendo es qué agregamos de forma focalizada para reforzar el tema y además para mejorar los resultados de un programa que está muy focalizado en los más pobres entre los pobres, más familias en acción. Entonces, no es hagamos menos, no, es que el Estado está haciendo en general más. Hay un PESC, o sea, a los chicos les están hablando de esos temas, pues ese es el supuesto, ¿no? ¿Cómo refuerzo? ¿Es una buena idea reforzar con tantas actividades? Esa es una pregunta. Entonces, ¿cómo? Y eso nos lleva a otro tema enseguida, que es ¿qué mensajes priorizo? Claro, allí hay un balance, hay que hacer un balance entre el enfoque integral que debemos tener para abordar el tema de la prevención del embarazo, desde los derechos sexuales, el enfoque de determinantes y la equidad de género. O sea, queremos tener toda esa integralidad, pero toda esa integralidad nos obliga a intervención más compleja y eso puede generar un riesgo de menos efectividad, menos asistencia, no solo eso, más saturación, menor disponibilidad de los chicos para recibir los mensajes y apropiárselos, ¿no? Entonces es una pregunta que hay que hacerse para una intervención como esta de refuerzo, ¿no? Entonces, será mejor lograr estar seguros que los mensajes que tengo que dar no los reparto en 6 actividades, sino en 3 y lograr una mejor asistencia, una asistencia universal de esa población focalizada, sin perjuicio de que después sigan asistiendo, sin perjuicio de que después los que necesiten o que se identifiquen en mayor riesgo pueda haber un seguimiento más. Ese tipo de preguntas, eso lo planteamos como preguntas, ¿no? En cuanto a la estrategia de innovación social, las asistencias, que ya hemos visto que eran más altas, sin embargo, al semillero 4 solo asistieron 67, al semillero 5 por circunstancias operativas como las que ya comentábamos de la entrada del periodo de vacaciones. En unos municipios se hicieron en las instituciones educativas, en otros no.
En particular en la Tebaida hubo más problemas, digamos, de concertación con las instituciones educativas, y eso se reflejó en este resultado más deficiente en términos de asistencia. Innovación social, digamos, tenían todas esas actividades participativas y tal, digamos, la asistencia a servicios amigables no era tan focal como en transferencias monetarias condicionadas. Sin embargo, sí hubo un acuerdo específico y un objetivo explícito de que todos los participantes por lo menos fueran a una cita de servicios amigables, y solo el 3% lo hicieron. Entonces, ahí también surgen varias preguntas. Bueno, en transferencias monetarias condicionadas fueron más, entonces la transferencia monetaria condicionada tiene un efecto, pero lo que también es evidente es que transferencias monetarias condicionadas, esa asistencia no la determinó solamente el incentivo, como ya mostramos, sino que lo movió también un esfuerzo administrativo, ¿no?, de la intervención. El hecho es que aquí pues no se logró. Si tú estás dando un mensaje efectivo alrededor de estos temas en esta población, es interesante ver cómo no derivó en, ya sé que existen los servicios amigables, voy a ir, voy a que por lo menos a que me regalen el método, o a informarme más, qué sé yo. No sucedió. Y esta es la adherencia a los semilleros. Bien, algunos aspectos que ya hemos hablado sobre la memoria de los participantes e instituciones del piloto de los servicios. Aquí es importante decir, digamos, para la escalabilidad hay que establecer un buen esquema de monitoreo, y eso es otra de las recomendaciones. En el documento del diseño sí habla de un esquema de monitoreo, y además le asigna a las instituciones una responsabilidad en el monitoreo, a que se vincularan al piloto ejerciendo ese monitoreo. Y por supuesto hubo monitoreo de las asistencias, de las condicionalidades para poder entregar la transferencia monetaria. Pero un sistema de monitoreo estructurado, integral, no lo hubo. Entonces yo hoy no puedo saber la satisfacción de X actividad de los participantes en particular. Entonces lo que tengo son una recordación de algún nivel de aquellas actividades, muchas veces también confusas en cuanto a que hay una recordación de muchas charlas alrededor del tema. En algunos casos fue, no, la charla que, ¿te acuerdas que vino el pastor? Me refiero a los grupos focales, por ejemplo. No, sí, cuando vino el pastor a hablarnos de, pues no estábamos hablando de eso, estamos hablando de otras. Entonces, digamos, la evaluación depende de la recordación, en ese sentido, es lo que quiero decir. De una recordación que además tiene todos los sesgos del tiempo, ¿no? El conocimiento de los servicios amigables, bueno, y si lo reconocen por su nombre, por ejemplo, solo en la Tebaida y Puerto Asís reconocen los servicios amigables claramente por su nombre. En Villavicencio, en innovación social, y esto es consistente con que solo el 44% en Villavicencio, tanto de TMS como de innovación social, pues innovación pues fue bajísima en todas partes, pues no tienen ni idea, ni en Montelíbano, ¿no? Y el tema de la privacidad de los servicios amigables, hubo un reconocimiento de los padres en estos tres casos. Es un tema importante porque no es obvio. En los grupos focales, pues algunos tenían como sentimientos encontrados, ¿no?, sobre esa privacidad y cómo yo como padre no voy a tener acceso a saber qué está pasando, etcétera, ¿no? ¿Qué hacen los servicios amigables? Bueno, en las narrativas, pues, asesorías o citas médicas alrededor de salud sexual, suministro de métodos anticonceptivos y preservativos, emergió con más fuerza solo en Ipiales, San Andrés, La Tebaida y Montelíbano. Este tema, ir a las instituciones educativas para dar a conocer los servicios de salud amigable, emergió en La Tebaida y Villavicencio.
La percepción de comodidad en las consultas. En general hay muy buena percepción de los muchachos que asistieron, o sea, emergió como un tema muy fuerte esa percepción de comodidad en esas consultas. Reconocen a esos funcionarios, a ese psicólogo, al médico, a la enfermera. En últimas, esa aproximación adolescente, desde la evaluación que podemos decir que hay una percepción positiva, que hay una identificación, algunos lo asocian a que son jóvenes o que son del mismo sexo, en fin, ¿no? El tema del acceso, pues, de la dificultad para asistir, por ejemplo, en Villavicencio, se hizo evidente. No hubo una estrategia homogénea, digamos, establecida para superar las barreras de acceso a los servicios amigables desde el piloto. Sobre todo considerando las limitaciones de recursos. O sea, las instituciones de salud, los entrevistados, expresaban la dificultad que tuvieron para poder abrir los huecos, los espacios, ¿sí? Frente a la demanda que tienen, en general, no solo del piloto. Entonces, algunas adoptaron estrategias como ir a la institución educativa, otras determinar un día para todo el día dedicarlo a recibir a los jóvenes, hacer las actividades grupales mientras uno por uno iba pasando a la cita individual. Eso lo hicieron algunas, otras no. Entonces, en algunos casos, en esa búsqueda de poder abrir los espacios, se generaron unas estrategias rígidas a las que no eran compatibles con una necesidad de flexibilidad para poder asistir. Y eso es una contradicción frente al concepto, pues, de incentivo vía transferencia monetaria, porque yo lo que espero es que doy un incentivo y la demanda se genera sobre la institucional, sobre la oferta tal como existe, tal como existe. Yo no puedo pretender dinamizar esa demanda, digamos, tener un pico de demanda y entonces salir a correr a ver cómo para ese momento, sino puedo responder, sino generar una dinámica que permanentemente me ofrezca el servicio, ¿no? Bueno, algunas narrativas. Hay un reconocimiento de que algunas charlas, actividades grupales son interesantes y divertidas, pero también que algunas son repetitivas. En Villavicencio, digamos, fíjense, se compagina eso con la más baja asistencia, ¿no?, a servicios amigables. Ipiales, bueno, en fin, y esa diversidad de percepciones también nos habla de un tema, que esto es a la orden de la suerte del operador que me tocó o del contratista del operador en cada ciudad. Entonces, en algunos casos son más exitosos, en otros menos. ¿Por qué? Porque el personaje que hizo la actividad es un personaje que sabe hacerlo mejor, tiene más experiencia, y entonces generó una actividad que la disfrutaron más los jóvenes, y de pronto eso no fue tan afortunado en otro caso. Es tan fortuito como eso. Entonces, eso también nos lleva a una pregunta sobre el grado de estandarización, ¿no? Hay unos lineamientos, hay unos conceptos claros, ¿no? Las metodologías, los instrumentos, que estamos diciendo desde la consultoría, que se puede hacer un mayor esfuerzo para concretarlos más, estandarizarlos más y probarlos, pero no puede, digamos, el resultado no debería ser tan diverso y no debería depender de la suerte del tipo de contratista o del contratista, ¿no? Y ese es uno de los argumentos que nos van a llevar a una de las propuestas principales que vamos a hablar más adelante. La recordación de las actividades del ICBF, el reconocimiento de familias con bienestar por su nombre, solo en Ipiales lo recuerdan, generaciones con bienestar en ningún municipio lo recuerdan. Y hay un tema de institucionalidad, digamos, de reconocimiento del ICBF. En algunos casos sí recuerdan el ICBF, en otros no. En fin, todo eso también es por la mediación que hay a través de operadores. Bueno, el reconocimiento de algunas actividades,
la percepción de las actividades realizadas, lo que hemos hablado, en algunos casos los mismos temas de siempre, pero en otros casos una muy buena percepción de los profesionales que eran jóvenes y generaban confianza. Estamos hablando de generaciones. La integración, conocer nuevas personas, las actividades lúdicas nos gustaron, las charlas eran aburridas, Puerto Asís, chéveres, divertidas y no tenían un ritmo monótono y piales. Familias con bienestar. Sobre la recordación de las actividades que incluyeran tanto hijos como padres, mientras que los padres en San Andrés y Puerto Asís sí la recuerdan, los chicos no. En fin. La percepción sobre los operadores, variada, en innovación social bastante negativa, sobre todo pues en todos. yo lo voy a matizar, pero Camila, aquí estuvimos todos en campo, todos los del equipo principal, faltan algunos del equipo, pero aquí nosotros 5 estuvimos en diferentes municipios. Entonces, no, la percepción es mala de los operadores. Los de ICF. Pero bueno, hay también problemas, ¿no? Como en innovación. Sí, lo de innovación, digamos, esa percepción es más negativa. Sobre ICF, pues es variada, ¿no? Variada. Esa es la innovación. Por ejemplo, Siquín nunca le suministraba a los profesionales los materiales que necesitaban como papeles de equipo, entonces eran un complique porque me tocaba pelear con ese señor todo el tiempo, peleamos maluco todo el tiempo. Pero en la Tebaida tenían ese algo para llegar a los muchachos, entonces provocaba una buena respuesta porque eran pelados jóvenes y eso ayudaba muchísimo. Desconocimiento del contexto municipal, Montelíbano. Vinieron de otra ciudad, no conocen la problemática y no tenían siquiera manejo de grupo. Una persona con tantas especializaciones estará acostumbrado a estar en un escritorio planeando, pero no tenían la metodología y el contexto para trabajarle a la gente de acá. Entonces es el tipo de problemas que uno se pone a pensar, pues uno dice, natural que pase, puede ser o puede no ser. Pero también aquí hay un tema de especificaciones del diseño, pero también de monitoreo. Yo voy a ir sobre las ideas generales fundamentales de lo que estamos recomendando y en las discusiones, en la pregunta seguramente vamos afinando el tema. Lo primero, los roles institucionales. Estamos diciendo, prosperidad social sí tiene velas en el entierro, digamos. Aquí hay un interés sobre unos problemas que son unos cuellos de botella que pueden afectar los impactos, pueden limitar los impactos de un programa tan importante y central como Más Familias en Acción y otros programas. Hay que actuar. Está la oferta de servicios estándar tradicional del Estado en el tema. El punto de partida es que eso no es suficiente. Hay que hacer algo más. ¿Quién debe hacerlo? Bueno, hay que hacer algo más, innovación, innovar en el tema, innovar en metodologías, en instrumentos pedagógicos, en estandarizar, en focalizar, convocar, en fin. Ahí hay fortalezas de prosperidad social que sí, que son relevantes y hay que mantener. Articular, coordinar, hay que incluir Red Unidos, digamos en el piloto Red Unidos no tuvo ninguna participación, en fin. Pero lo que estamos diciendo es prosperidad social no
debe ser el implementador, digamos. Hay una institucionalidad, hay unos programas existentes, más pensando en la escalabilidad todavía, cómo escalo y cómo lo hago, digamos, en un espacio de tiempo más pues, permanente, cómo se vuelve un esfuerzo permanente y cómo es eso viable. Y nuestra propuesta es que sea a través de la institucionalidad existente. ¿Y cuál es la institucionalidad existente? Pues es primero PESC, del sector educativo, servicios amigables del sector salud y los servicios pues, del ICBF, ¿no? Entonces, el primer mensaje es prosperidad social no debe ser el ejecutor, el que pone en marcha, pero sí debe empujar el tema de innovación, debe empujar el tema de focalización, puede ayudar en la convocatoria y en la articulación, inclusive en monitoreo, porque está dentro de sus intereses, pero la parte operativa y la apropiación, eso deben apropiárselo las entidades que tienen esas misiones. Y eso tendría varios beneficios. El nivel de apropiación, y es que yo sector salud, y ahí metemos a la secretaría, yo sector educación y metemos a la secretaría, a las instituciones educativas, desde la planeación, o sea, este valor agregado de esta intervención adicional que fortalece el tema de promoción de derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo en adolescente, focalizado, lo asumo dentro de mi gestión, desde mi planeación, y a mis funcionarios los vamos a medir también por resultados en esta intervención, ¿no? Y entonces así es que se genera institucionalmente una apropiación del tema, ¿no? No con prosperidad social llamando y fregando y tratando de convencer durante la implementación. Y también, si estamos desde la planeación involucrados, pues eso se va a ver reflejado en una armonización de la intervención, pues con los calendarios académicos, con los calendarios de contratación, etcétera. Y se podrán sortear mejor esos problemas operativos. Muy bien. Otro tema, el del papel de las instituciones educativas. Entonces, todo el tema de innovación social, inclusive la promoción de asistencia a servicios amigables, debería estar apalancado en el espacio institucional de la institución educativa y también en parte en el espacio físico. Entonces se entiende, digamos, la intención y sin perjuicio de que se hagan actividades extramurales en el diseño, privilegiar del espacio de las instituciones educativas es una buena idea. Y eso nos lleva al tema también aprendido, digamos, visto en el piloto, y es la universalización dentro de las instituciones educativas. Y eso nos lleva a tema de focalización. Entonces yo tengo que hacer una muy buena focalización de instituciones educativas. Es decir, privilegiar universalidad al interior de instituciones educativas y no universalidad de instituciones educativas en un municipio, ni mucho menos universalidad de municipios. ¿Y qué decimos? Porque entonces aquí viene, entre comillas, el problema de siempre. Y el problema de siempre es que se escriben cosas como el PESC y se va a ver la implementación y pues no tenemos buenos PESC implementados. Entonces, dándole la importancia a la institución educativa que estamos proponiendo, ¿cómo lograr hacer eso efectivo y generar unas dinámicas diferentes? Focalizadas. Entonces no estamos hablando ni de todo el país ni de todas las instituciones educativas, sino un esfuerzo focalizado, consistente con un tema presupuestal de los sectores, etcétera. Y es un esquema de incentivos. Lo primero es ver la institución educativa como un sujeto de intervención, es decir, la intervención, entre comillas, el beneficiario no es solo el adolescente y sus padres,
sino la institución educativa. Además, porque vimos en la evaluación que persisten problemas culturales asociados a la religión y asociados al machismo y otros temas todavía en muchas instituciones educativas. Digamos, es un problema persistente. Frente a eso yo tengo dos opciones. Una, no voy a pelear con las instituciones educativas, no me voy a desgastar en eso, hago mi intervención por fuera del espacio de la institución educativa. Eso podría ser un invento. O voy a gastar recursos institucionales, me voy a meter en el tema, la institución educativa se convierte en un sujeto de intervención. O sea, yo necesito generar un cambio en la institución educativa para poder generar cambios en los chicos. Esa es como la idea central de la propuesta. Pero eso tiene que ser focalizado y bajo un esquema de incentivos. Estamos proponiendo un esquema de certificación de instituciones educativas. No una certificación genérica de instituciones educativas, no. Una certificación en promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la prevención del embarazo. O prevención del embarazo. Esa es una discusión que también hay que dar. Claro, ya se tomó una decisión estratégica y política, de política pública, de que hay que atacar el tema dentro de la integralidad de los derechos sexuales y reproductivos. No es un tema de repartir métodos, nada más, ¿no? Digamos, partiendo de eso, pero con las preguntas que ya planteamos durante la presentación de un equilibrio entre integralidad y efectividad, ¿no? Ejemplo. El tema de género, claro que hay que abordarlo. ¿Desde dónde se le da integralidad? Doy la pelea por el tema de la diversidad de género de una manera frontal a la luz del objetivo que quiero con esta intervención, o privilegio otros objetivos con los que puedo ser eficaces ya. ¿Y cómo hago que todos esos actores que están alrededor de la comunidad educativa, que son adversos a los objetivos del piloto, ¿no?, de la promoción de los derechos sexuales y prevención del embarazo, como los pastores en San Andrés, ¿cómo los meto en el cuento? No los voy a convencer nunca de que le digan a los chicos que usen los métodos, pero los puedo convencer de que les digan que vayan a los servicios amigables, un tema de salud, no sé, y además los siento en la mesa interinstitucional, por ejemplo, los invito a la mesa interinstitucional. Es decir, superar también igual el problema de que termino dándole un mensaje a los chicos por fuera del espacio de la institución educativa, pero igual no van a desaparecer los otros mensajes. Eso fue evidente en campo. Y los chicos reciben los dos mensajes. Y así como se pueden quedar con uno con mucha claridad y apropiación, se pueden quedar también en un mundo de confusión que no conduce a ninguna parte, ¿no? Entonces, volvamos a la propuesta concreta de la certificación de los municipios. ¿Qué vimos? De las instituciones educativas, perdón. Otra vez, no es una certificación genérica, es certificación en esto y es voluntaria, bajo un esquema de incentivos. O sea, yo no voy a entrar a pelear y ahí entonces digo, bueno, me quedo con los que se metieron y pues me olvido del colegio San yo no sé qué, donde el rector definitivamente va a ser imposible, digamos, para que haya una buena dinámica. ¿Listo? ¿Qué vimos en campo? La importancia de los psicoorientadores. Entonces, un esquema de incentivos para la certificación puede ser, te doy más recursos para que tengas más psicoorientadores. De hecho, una condición de la certificación puede ser un número determinado de psicoorientadores por estudiantes. Entonces nosotros los vimos como personajes muy importantes, fundamentales, pero que hay un psicoorientador para miles de estudiantes, ¿no? Además, el perfil de los psicoorientadores son más propensos a ser más consistentes con los objetivos del piloto, de una intervención como la del piloto, por su formación,
¿no? Entonces, proponemos que sean unos agentes fundamentales, pero también los profesores y también los directivos, ¿no? Proponemos que la certificación sea en diversos aspectos. Por ejemplo, estamos diciendo, pues algunos de los, el psicoorientador, unos profesores y psicoorientadores pueden certificarse en un proceso de sensibilización sobre derechos sexuales y prevención, pero los psicoorientadores, por ejemplo, pueden certificarse en un componente de aplicación de metodologías nuevas, ese componente de innovación, que tiene que ser muy bien apropiado. Otro paso dentro de la certificación puede ser la articulación interinstitucional y con la sociedad civil. ¿Cómo hago eso alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo? En fin. Entonces, como varias escalas para la certificación. Un plan, la aprobación de un plan de implementación del modelo que se haya diseñado, que lleve a esta certificación. Y los incentivos, recursos, privilegiar a esas instituciones educativas para recursos para infraestructura, inclusive esas certificaciones a los funcionarios, incluirlas en el esquema de escalafón docente, por ejemplo. Muy bien. La transferencia monetaria condicionada, ¿qué estamos diciendo? Incluir la transferencia monetaria condicionada dentro del esquema de transferencias monetarias de Más Familias en Acción entregada a los padres. O sea, dentro del mismo esquema de Más Familias, un valor adicional condicionado a que los chicos asistan a servicios amigables y que los padres asistan a la actividad que se establezca dentro del diseño del PESC. O sea, ahí metemos a los padres. Y dejamos la promoción, digamos, de la asistencia a los servicios de ICBF más focalizada, filtrada a través de la institución educativa y de los servicios amigables, en un proceso de identificación de casos de mayor riesgo, etcétera. Y otra vez, no es que el ICF no vaya a seguir prestando en sus servicios amigables, de generaciones con bienestar y familias con bienestar, un componente de promoción de derechos sexuales y de prevención del embarazo, lo que sea, lo que tienen dentro de su servicio estándar. Pero ¿qué quiero con esta intervención? Quiero un valor agregado, focalizado. Entonces dejamos como en un tercer nivel de focalización el tema de los servicios del ICBF, filtrado con criterios de riesgo a través de las instituciones educativas y los servicios amigables. Ok. Listo. Hay un diagrama en el documento que resume la propuesta de focalización, que se basa mucho en la propuesta de focalización que tuvo el piloto, pero con esos ingredientes adicionales. Un tema particular, el de incrementar la edad de la intervención de los beneficiarios, de los participantes de 12 a 19 años, y esto fue una solicitud generalizada. Digamos, los funcionarios sienten que focalizar ese esfuerzo adicional en 14 a 17 puede ser muy limitado, y la propuesta es de 12 a 19. Muy bien, con esto terminamos. Listo. Sí, yo creo que ahí está lo fundamental, dicho. Gracias. Teníamos la mesa de refrigerio para salir, pero creo que debido a a la presentación de la evaluación y a la propuesta que nos hacen, es mejor consumir el refrigerio aquí adentro y que iniciemos la discusión, ¿les parece? ¿Sí? Entonces vamos a hacer como una dinámica de recoger 5 preguntas, respuesta, 5 preguntas, ¿sí? Entonces, número 1, ¿quién quiere hablar?
Exacto. No, sí, de acuerdo. Preguntas o comentarios. Entonces, número 1, número 2. ¿Vamos rotando el micrófono? ¿Sí? ¿Y quieres empezar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, listo. Porque lo único que quiero darle es gracias a Economía Urbana por haber estado en el campo y haber hablado con todos los participantes del piloto, o sea, con las instituciones, los padres, los niños, los y las adolescentes, porque sin esta retroalimentación no sabemos cómo seguir. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la presentación de este estudio. Me parece que de este proyecto y sobre todo el que cuente con un tema de evaluación que creo que es una de las cosas más importantes de los proyectos que nosotros desarrollamos en Prosperidad Social, y es eso, poder tener acceso a la evaluación. Muy pocos proyectos la tienen, entonces creo que eso es un valor agregado muy importante. En virtud de que yo he trabajado con el tema de innovación social, quedo muy dudosa, como con muchas preguntas acerca de ¿por qué se llama una estrategia de innovación social? ¿Qué criterios o qué criterios llena para decir que efectivamente es una estrategia de innovación social? ¿Y cómo pues en qué consistía? Sé que aquí no, digamos, no es como el tiempo ni el espacio para dar como todo el detalle, pero sí me gustaría como tener acceso a esa información. Sobre todo pensando en lo que tú planteabas al principio, y es la posibilidad de que se vaya a, digamos, a reevaluar esto, a mirar, a hacer ajustes. Creo que como además es uno de los componentes, creo que hay que revisarlo muy bien, porque sí quedo como con muchas dudas de por qué esto se considera innovación social. Si quieres te respondo rápidamente. La estrategia de innovación social del piloto estaba basada en una serie de semilleros con los jóvenes que eran orientados por una persona experta en promoción de derechos sexuales y reproductivos, y también en trabajo, digamos, pedagógico y de eduentretenimiento para jóvenes. La idea de estos semilleros están estructurados para que los jóvenes planteen soluciones innovadoras y reconozcan digamos, la problemática, si lo reconocían como problemática, cuáles eran, si era el embarazo en adolescentes, si era desconocimiento de algunos otros temas de derechos sexuales y reproductivos, si eran dinámicas en torno a género, en fin. En el semillero cada grupo identificaba sus problemáticas y proponía soluciones innovadoras a ellas. Eso en el diseño de la estrategia de innovación social. Por esto, digamos que se llama de esta manera, porque se hacía como este acompañamiento para la propuesta de soluciones innovadoras desde los mismos jóvenes, que al final se expusieron y socializaron entre ellos, y hubo un proceso de concurso para ver, digamos, dentro de los distintos colegios, para las soluciones, digamos, más... Lo que dice Juliana, en este sentido, digamos, más allá de lo que fue, lo que se denominó innovación social en el piloto, a la luz de los resultados, creemos que sí es necesario hablar de innovación en el tema. ¿Qué vemos? O sea, transmisión de conocimiento no es sinónimo de apropiación, y tampoco, ni siquiera... Inclusive venirnos un poco antes, por ejemplo, el ejemplo de lo del ciclo menstrual, probabilidad de embarazo. Hay espacio y necesidad de innovar en instrumentos pedagógicos. ¿Y qué sabemos? Sabemos que eso en el mundo está pasando y que existe. Hay mucha gente trabajando en innovación, tanto para los temas tradicionales de conocimiento y educación en los colegios, y mucho más para un tema tan particular como este. Tan específico, y donde en el campo hubo un reconocimiento, por ejemplo, de la maleta pedagógica que se entregó a los servicios amigables como un instrumento que los ayudó mucho, y eso lo dicen los mismos profesionales de la salud de esas instituciones. Sí, yo me vi con ella. Que fue un instrumento que les ayudó. Yo no sé si es perfecta o no es perfecta, les ayudó. Entonces, lo que quiero complementar de lo que dijo Juliana es,
a la luz de la evaluación, sí creemos que hay que innovar. ¿Cómo? Pues no sé, porque eso escapa al ámbito de la evaluación, pero hay que innovar. Otro tema en el que hay que innovar, en el tema de cómo abordar el tema de enfoque de género. Entonces, definir bien cómo logro llegarle mejor a los adolescentes hombres y cómo a las adolescentes mujeres, qué diferenciaciones tengo que dar en los mensajes, qué énfasis tengo que hacer y cómo lograr apropiarlo cada uno en su diferencia por sexo, es innovación. Entonces, no tengo dudas de que hay una demanda de innovación y que institucionalmente debe ser a través del PESC, que es el espacio natural institucional e institucionalizado, que no está funcionando bien, yo no sé, pues esto no fue una evaluación de PESC, pero requiere esfuerzo y requiere recursos. Esto no es escribiéndolo en un papel y cúmplanlo. Hacer esto realidad requiere recursos y entonces eso no lo podemos hacer en todo el país. Entonces por eso el tema de focalización es fundamental. Yo no sé, yo no me atrevo a decir un número, pero si son solo 10 municipios y 50 colegios e invertir unos recursos en desarrollar innovación para implantarlos en esos colegios con un buen monitoreo, cuidando la estandarización, cuidando, digamos, que se trate de una manera metodológicamente como se diseñó, que también requiere esfuerzo institucional, creo que hay que hacerlo. Pero como es un tema que a veces parece etéreo, uno cree que no, necesita recursos y se necesita contratar gente especializada en el tema. El ejemplo de la maleta, que no es ninguna cosa, pues, que requiere unas investigaciones, no, son investigaciones en el campo pedagógico y hay gente que hace eso.